Acompáñenme, me gustó, David nos está enseñando, nos ha dejado el desafío de que usemos las Biblias, más de las que tenemos en la pantalla, pero que nos acostumbremos a usar la Biblia, aunque sea en el teléfono, está muy bien el teléfono, todo medio digital, porque es la palabra de Dios. O sea que no preferimos una en vez de la otra, pero de la forma que usted tenga, anote, queremos que tenga algún dato, que se lleve algo de la palabra que está recibiendo. Vamos a leer el Salmo 34, versículos 8 al 10. Los voy a esperar. No vamos a poner la palabra en la pantalla. Hay que repetir. ¿Salmo qué? Salmos 34, 8 al 10. Mi esposa me dice, te amo y te extraño. Es bonita mi esposa. Esa es otra ventaja de usar medios celulares para estar... Y uno está... Salmo 34, 8 al 10. Dice la palabra del Señor, prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en Él se refugian. Teman al Señor, ustedes sus santos, pues nada le falta a los que le temen. Los leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor, nada les falta. De tanto viajar, esta semana tuve mucho tiempo de mirar televisión y he recorrido algunos canales cristianos para ver, y porque cuando uno está en conferencias y demás quiere saber qué es lo que se está diciendo por ahí. Y basta con encender la radio, la FM en Miami, para que usted se dé cuenta que la iglesia a veces está en las antípodas de lo que dice la palabra de Dios, sobre todo en este tema que les voy a hablar a ustedes de la prosperidad. Si anota el mensaje, este mensaje se titula Prosperidad con sentido. Con sentido. Todo para Dios tiene un sentido. Aún la prosperidad tiene un sentido. Y de esto escuchar, a veces no soy muy, sobre todo cuando uno viaja, pero uno tiene que decir lo que dice la palabra de Dios. Y este es un tema controversial. Entre los creyentes, puedo resumir, hay dos posiciones contrapuestas. Unos que dicen que para ser realmente espiritual, el cristiano debe tener pocos bienes terrenales. La otra posición es totalmente contraria y dice que la prosperidad es señal de la comunión de Dios con nosotros. O sea, y se atreven a decir de que si no somos prosperados es porque estamos bajo el juicio de Dios. Yo digo, Señor, perdón, ¿no? Porque ¿cuál de las dos actitudes es la actitud correcta? La clave o el obstáculo para entender esta pregunta es que ustedes puedan responder con éxito ¿qué son las cosas buenas? ¿Qué son las cosas buenas? ¿Qué es prosperidad? Como dice el versículo, ¿qué son las cosas buenas? Alguien me tocó, ahí va el técnico. ¿Qué concepto tenemos en nuestra cabeza de lo que es prosperidad? ¿Qué concepto tenemos en nuestra cabeza de lo que son cosas buenas en nuestra vida? Por lo general, las cosas buenas son experiencias o cosas que nos hacen sentir felices. Eso es lo primero que nos viene a la cabeza. Uno es próspero si está completo, si está feliz. Sin embargo, desde la perspectiva de Dios, las cosas buenas de la vida son las que se ajustan al propósito de Dios. Primera clave, la prosperidad con sentido es la que se ajusta al propósito de Dios y al plan que Dios tiene para esas cosas que nos da para cada uno de nosotros. Por supuesto que la voluntad de Dios incluye prosperidad, incluye buena salud, talentos, oportunidades, pero también es probable, como hemos visto en las clases, en las charlas, en los mensajes que nos dio Orville y Richie, que también tengamos algún tiempo de aflicción. Ayer leía un ejemplo que me hizo un clic en la cabeza. ¿Qué chico de nuestros hijos va al consultorio del doctor a ser pinchado para tener una vacuna y piensa que la vacuna es buena? En su cabeza es dolorosa. Si es dolorosa, es mala.
Pero los papás sabemos que es bueno. Y a veces sufrimos más los papás que los chicos, ¿no es así? Cuando le están poniendo la vacuna a nuestros hijos, ¿no sufrimos? Y los abuelos más todavía. ¿Y los abuelitos? Pero no me saque el ejemplo porque ahora quiero elevarme a Dios y no tenemos abuelos en Dios. Tenemos un Padre. Imagínense cuando Dios tiene que aguantar que se nos ponga alguna vacuna. Él también sufre, pero las vacunas son necesarias. Cuando nuestra visión de qué es lo bueno para nuestra vida está clara, entonces podemos empezar a recibir las cosas buenas de la vida, aunque vengan acompañadas de algún tipo de incomodidad, de dolor, de algún pinchazo. Otra cosa que nos ajusta la mirada es cómo nos presentamos a Dios. Y esta pregunta quiero que la contesten cada uno. ¿Cómo te acercás a Dios? ¿Te acercás a Dios con una canasta vacía o con un corazón abierto? Si te acercás con una canasta vacía, te vas a acercar en oración para decir, Señor, necesito esto, 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 y espero que llenes esta canasta. Espero que cumplas todas estas necesidades que tengo. Si te acercás con un corazón vacío, le vas a decir, Señor, quiero más de vos. Quiero que me des lo que vos tengas para mí. Este mensaje me vino muy bien prepararlo, porque me tocó en un tiempo de transición y en un tiempo de cambio, donde yo le estaba pidiendo cosas al Señor hasta que descubrí que lo interesante era decirle, Señor, ¿qué es lo que tenés de todo esto? Aún en la transición esta que he tenido en el trabajo. Señor, que se cumpla tu voluntad, no importa si, porque para Dios a veces retroceder es caminar 4 o 5 pasos atrás, adelante, en la soberanía de Dios. Quiero que tengas en cuenta lo que dice la palabra. Dios quiere bendecirnos. Eso es lo primero. Dios quiere prosperarnos. Lo dice la palabra. Pero Dios quiere que lo busquemos a Él por encima de lo que Él tiene. Dios quiere que lo busquemos a Él aunque en algún momento la canilla esté cerrada. Génesis 26, 4 al 5, nos dice claramente que somos bendecidos porque si estamos dentro de la familia de Abraham y somos un olivo injertado, como dice ahora el Nuevo Testamento, dice esta promesa que el Señor le hace a Abraham, multiplicaré a tus descendientes. Ustedes son descendientes. Dice, como a las estrellas del cielo, y les daré todas esas tierras por medio de tu descendencia. Todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Porque Abraham me obedeció y cumplió mis preceptos, mis mandamientos, mis normas y mis enseñanzas. Obedecer, cumplir, en este versículo es una palabra clave. Obedecer trajo bendición del Señor. Repitan conmigo, obediencia trae bendición. Obediencia trae bendición. ¿Ustedes quieren ser bendecidos? Obedezcan. No a mí, no a un predicador de la televisión, a lo que dice la palabra de Dios. La obediencia trae bendición. Yo sé que es un paso difícil. Muchos dicen, ay Señor, esto es difícil. Señor, resignar este título, resignar esta posición. Pero yo te la dejo porque sé que vos con ese poquito vas a hacer muchísimo más de lo que yo creo que puedo hacer con todo esto que tengo. En el reino de Dios hay un paradigma que es muy difícil para el humano. A veces hay que perder para ganar. Y la gracia de Dios nos da ese poder para que podamos hacer lo que Dios nos llama a hacer, no lo que nos gusta hacer. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Somos llamados a ser un pueblo santo, a ser un pueblo obediente, a obedecer los mandamientos del Señor. Y a menudo la desobediencia es lo que nos priva del favor de Dios y de la bendición de Dios, porque la desobediencia siempre te priva del favor del Padre. Juan, la desobediencia, no. ¿O no pasa esto en las familias? Los hijos desobedientes no cuentan con el favor del papá. Juan, nunca se te ocurra prestarle el coche a alguien. No, papá.
Ya aprendimos, ¿viste? Como aprendimos restringiendo el favor, ahora va a tener coche cuando el Señor pueda tenerlo a su nombre y pagar su seguro. ¿Se dan cuenta? Así también funcionan las cosas. No es para avergonzar a Juan porque él ya aprendió la lección. Entonces no importa lo que Dios te esté diciendo, por favor, obedecele. Si dice que vayas, anda. Si dice que te quedes, quédate. No vivas de acuerdo a lo que vos querés hacer. Viví de acuerdo a lo que Dios te está diciendo que hagas. Porque Dios siempre trabaja 360 grados. Por ahí te necesita a vos que te frenes un poquito para tocar la vida de otro, o 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 de otro. Por ahí este accidente tocó mi vida y trabajó mi vida y me hizo buscar más al Señor, más que nunca, en 2 meses. ¿Se dan cuenta? Porque cuando a uno las cosas le van bien, tiende a olvidarse del Señor. Si vos buscás a Dios, las cosas que hagas van a tener el favor de Dios. Génesis 26:12 dice: Isaac sembró en aquella región y ese año cosechó al 100 por 1, porque el Señor, aclara la palabra, lo había bendecido. Vemos que Isaac sembró y cosechó, y Dios sigue siendo Dios. Dios no está ansioso por la economía mundial. Dios no está preocupado por lo que esté pasando en mi trabajo, o en tu trabajo, o en tu entorno. ¿Por qué? Porque Él tiene toda la capacidad, tiene todos los recursos, tiene todo el poder para hacer que todo pase de acuerdo a su propósito y que todo sea para su gloria. Dios quiere que sepas que Él está bendiciéndote porque su corazón quiere bendecirte. Los que venimos de una tradición católica traemos una imagen de Dios distorsionada. Nosotros pensamos que Dios está listo y aguardando que nos equivoquemos para castigarnos, porque nos han enseñado miedo a Dios en vez de temor de Dios, que son 2 cosas completamente. Los que venimos de una tradición religiosa de ver un Dios duro, tenemos que cambiar la mirada. Dios quiere darte todo, pero quiere que seas obediente. ¿Por qué? Porque Dios ama bendecir. Porque Dios se complace Él mismo en darte. Fíjense lo que dice el Señor Jesús en Lucas 12, 16 al 21. Hablando el Señor Jesús dice: entonces le contó esta parábola: el terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo: ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes donde pueda almacenar mi grano y mis bienes. Y diré: alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas por muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Fíjense que acá el problema no eran las riquezas del hombre. O sea, esa teología que enseña que hay que ser pobre para agradar a Dios, acá se derrumba completamente. Porque este hombre tenía el verdadero problema donde le dice, donde el Señor Jesús justifica toda esta enseñanza, dice: así le sucede al que acumula riquezas. ¿Para quién? Para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios. Una constante de la palabra que se la dijo a Abraham y la sigue diciendo hoy es que cuando Dios te da, es que quiere que vos le des a otro. Quiere bendecirte para que seas de bendición. Y hasta que la iglesia no entienda eso, la iglesia no se va a mover de bendición en bendición. Tenemos que ser ricos, pero para dar. Dios quiere bendecirte en todo sentido, tu matrimonio, tu vida espiritual.
pero ante todo quiere que seas sabio y sepas discernir, y que seas inteligente, y que seas cuidadoso con lo que Dios te dio. No cuidadoso porque te lo va a sacar, sino cuidadoso porque Él te lo dio. Muchos de nosotros recibimos las bendiciones, pero después le damos paso a nuestra carne y empezamos a hacer procesamientos egoístas. Y esto que habla aquí Jesús, dice en otra versión, la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré que no tengo dónde guardar mis frutos? Dios era un Dios generoso que le dio un montón de cosas, pero este hombre pensó dentro de sí. Aquí está el quid de la cuestión, que este hombre no consultó con Dios, ¿qué voy a hacer con todo esto que me das? Sino que dio paso a pensar dentro de sí mismo, que es donde comienzan todos los problemas de la desobediencia a Dios, pensar para adentro. Y ese es el problema que tengo yo con la prosperidad, de los que anuncian prosperidad y al único que le va bien es al pastor de la congregación. Y lo estoy diciendo delante de una cámara y con temor del Señor. Gente que tiene templos millonarios en países donde la gente está pasando necesidad y está pasando hambre. Pensar para sí mismo. Y eso es lo que pasó. El Señor apunta a eso porque este hombre decía, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué haré? Porque ya no tengo lugar. ¿Para qué? Para acumular. Dios no quiere que acumules. Dios quiere que responsablemente y en su propósito desparrames, que recibas a manos llenas para entregar a manos llenas y que Dios te dé más porque todo le pertenece a Dios, no es tuyo, no es mío. No podemos tener una mente egoísta a la hora de procesar las bendiciones de Dios. Y esto es lo que dijo el hombre, ¿qué voy a hacer? ¿A quién le preguntó este hombre? A su interior. Y nuestro interior es engañoso. Querido mío, dar es una bendición. Acompáñame, Marcos 12, 38 al 44. Dice la palabra de Dios y acá está hablando de la viuda, pero viene un poquito antes, cuando él estaba hablando de los maestros de la ley, los fariseos. Dice, como parte de su enseñanza, Jesús les decía, tengan cuidado con los maestros de la ley, de los maestros de la ley. Les gusta pasearse con ropas ostentosas y que los saluden en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Escuchen esto, se apoderan de los bienes de las viudas. Después vendría una viuda a este ejemplo. Y a la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Estos recibirán peor castigo. Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. No tenía sentido, de acuerdo a este pasaje, que la viuda, sabiendo que el Señor Jesús estaba criticando a los maestros de la ley porque les robaban a las viudas, esta mujer podría haber tenido la excusa de decir, no, yo no voy a dar porque me están esquilmando. Pero para ella el dar era un privilegio. Por eso Dios la pone como ejemplo, porque dice, a pesar de todo, a pesar de no tener, a pesar de tener excusas para no hacerlo, esta mujer descubrió el secreto de dar. Y el secreto de dar es este, toma nota, el dador se beneficia más que el receptor. ¿Querés ser bendecido? Da. Por supuesto que todos necesitan ayuda económica, pero la necesidad de dar también es importante. La acción de dar nos recuerda nuestra dependencia de Dios. Yo doy porque el Señor
me da. Muchos no dan porque dicen, no, yo tengo que proveer para mí primero. Es mejor dar que recibir. Redondeo con esto, Lucas 6:38. En la versión Dios habla hoy, dice, den a otros y Dios les dará a ustedes. Les dará en una bolsa una medida buena, apretada, sacudida y repleta. Dios los medirá a ustedes con la misma medida con que ustedes midan a los otros. El Señor dice que es mejor dar que recibir, pero no se trata de lo que nos sobra, sino de lo que los otros estén necesitando, que puede ser dinero, bienes, nuestro tiempo, nuestro consejo, una ayuda material, una ayuda espiritual. Querido, concluyo con estas 6 cosas que el Señor me mostró de esta palabra que les leí. Primero, la prosperidad con sentido. O sea, la verdadera prosperidad siempre está ligada al plan de Dios para un creyente. ¿Siempre qué? Está ligada al plan de Dios. Está atada. Es imposible sacar el plan de Dios de lo que Él te da. Él te da como una herramienta para cumplir un plan mayor. No es tuyo, es tu herramienta. Los tengo callados, che. Segundo, la prosperidad verdadera desata el favor de Dios. Tercero, tu obediencia, por otro lado, también desata el favor de Dios. Cuarto, si soy prosperado, debo bendecir a otros. Quinto, debo amar dar tanto como Dios ama dar. Y sexto, el dar trae bendición a mi vida. Y concluyo con este poema de Juan Romero, que dice, no puedo ganarle a Dios cuando se trata de dar. Y dice Juan, ahora caminando con el Señor, una cosa yo he aprendido de mi vida al caminar. No puedo ganarle a Dios cuando se trata de dar. Por más que quiera yo darle, siempre Él me gana a mí porque me devuelve mucho, mucho más de lo que di. Se puede dar sin amar, pero no se puede amar sin dar. Y si doy, no es porque tengo, más bien tengo porque doy. Y es que cuando Dios me da, es que me quiere pedir. Y es que cuando Dios me pide, es que Él me quiere dar. Si tú quieres, haz lo mismo. Y comienza a darle hoy y verás que en poco tiempo tú también podrás decir, una cosa yo he aprendido de mi vida al caminar. No puedo ganarle a Dios cuando se trata de dar. El Señor los bendiga, hermanos. Amén.